Buenos días tengan todas ustedes. Sean bienvenidas a esta nueva emisión de Mujer Se Sana, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada hasta el último rincón del mundo que pueda llegar este conocimiento, esta información, para que podamos avanzar, para que podamos triunfar en toda época de crisis que se nos pueda presentar en el trayecto del día, en la semana, durante el mes y durante todo el tiempo que se nos presente. Esta serie es tomada de información de Miles Monroe. Es igual que el mismo autor de Libera tu potencial. Esta información fue plasmada del corazón de Dios para que quedara plasmada para nosotros desde el corazón de Dios, para que nosotros pudiéramos avanzar, para que pudiéramos nosotros desarrollarnos como ese ser poderoso que es Él y que Él nos ha diseñado a su imagen y semejanza. Entonces estamos nosotros aquí en este mundo para poder triunfar en todas esas épocas o esos momentos de crisis que se nos presenten. Estamos aquí porque de Él ha nacido que estemos y como te repito, estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces Él nos ha capacitado para eso y mucho más. Sean bienvenidas todas ustedes y les repito, el tema de hoy es triunfar en época de crisis. Si nos hemos podido dar cuenta, el mundo entero hubo un tiempo y sigue estando en crisis, pero déjame comentarte que el reino de Dios nunca va a estar en crisis. Ahora, lo que es el término de lo que es una crisis, eso es, carece de la fuerza suficiente para descubrir lo que ocurre. En estos momentos estamos enfrentando una crisis mundial y que la mayoría de nosotros también vivimos. O sea, no nada más es en Estados Unidos, no nada más es en China, en Rusia, donde está la guerra, Ucrania, todos esos países. No, nosotros también somos golpeados por esa crisis global, y pues se hace mundial. También a raíz de esas crisis sufrimos crisis personales muy significativas que se encuentran relacionadas con lo que te comento, con todo lo que está pasando. Por ejemplo, un ejemplo muy palpable puede ser que si te encuentras en un trabajo y de repente llegas y hay recorte de personal, si es una fábrica que mandaban ropa a Estados Unidos y cierran, si es un lugar donde exportan la mercancía que se elabora, que se procesa aquí en México y empiezan a recortar personal por la crisis económica, por la crisis global o mundial, entonces ya se hace una crisis personal. ¿Por qué? Porque ya te está afectando directamente. No podemos decir es que es allá nada más. No, también golpea tanto familiar como individualmente y en tu trabajo. ¿Cuántas empresas en este tiempo de la pandemia cerraron? Porque no salía la gente, porque no podían laborar. Muchos fueron regresados a sus hogares por esa situación del COVID. Entonces sí nos afecta tanto la crisis mundial global, nos afecta considerablemente y se hace una crisis personal. Ahora, en ciertas ocasiones, si nosotros colocamos primeramente el desastre económico, si lo ponemos en primer plano, encima de todos los problemas, imagínate, si lo ponemos primero eso, todo será demasiado para nosotros. Va a ser muy fuerte. ¿Cuántas personas lamentablemente se quitan la vida diariamente por una situación así? Por una crisis que en su mente no la toleran, no saben cómo confrontarla, no saben cómo sobrellevarla. En este tiempo pasado hubo un índice de divorcios terrible
¿Por qué? Porque como tenían que estar encerrados en casa, teníamos que estar encerrados en casa, muchos no estaban acostumbrados ni a sus hijos, ni a sus esposas, ni a sus esposos. Entonces allí empezó una crisis terrible que dio como resultado muchos desastres, muchos desacuerdos, o sea, una cosa muy dura cuando no sabemos sobrellevar lo que está pasando. Entonces, cuando suceden estas cosas, ya no vivimos tranquilos, ya estamos a la expectativa, alertas, ¿qué va a pasar? Entonces ya no tienes paz en tu interior de gozar a tu familia, tus hijos, tu esposa, tu trabajo de ir, porque ya estás esperando que te vayan a recortar, ya nomás estás como a la expectativa de qué va a suceder. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo lo que está ocurriendo en el momento. Cuando las personas con más experiencia de la materia no saben qué decisión deben de tomar, es tiempo de acudir a alguien que es más inteligente que todos los expertos juntos. ¿A cuánto les ha pasado que no sabes qué hacer, entonces ya como encargado y que vas y vas con el gerente o vas con tu jefe porque realmente la situación tú no la puedes sobrellevar? Pero déjame volverte a recordar que el reino de Dios nunca está en crisis. Eso es necesario que nosotras lo tengamos bien conscientes, bien atesorado y que podamos comprender que podemos acudir a Él y que Él no nos va a decir, ay, fíjate que hoy no puedo. No, Él siempre está presto, Él siempre quiere. Dice, porque el Rey es mayor a cualquier crisis que haya ocurrido en el pasado, que pueda ocurrir en el futuro o que esté ocurriendo en este mismo momento en tu vida. Él sabe lo que tiene que hacer y si acudimos a Él, pues más presto está para ayudarnos. Tendremos momentos de crisis en la vida, así lo dijo Jesús, mira, dice así, en el mundo afrontarán aflicciones, pero ¿qué te dice? Anímate, mujer, anímate, porque yo he vencido al mundo. El Señor te está dando la respuesta, el Señor te está dando la salida, el Señor te está dando la solución a todos esos problemas, a todos esos cosas que se nos presenten. Es verdad que para algunos representa una situación de crisis, para otros no constituye un problema. Puede ser que para mí elaborar o hacer un bosquejo o hacer algo se me hace muy difícil, pero puede ser que para ti no. Para mí hacer cuentas, usar este programa, el otro, aquello, no se me hace, pero tal vez para ti sí. Entonces, no para todos es el mismo problema o la misma crisis o la misma prueba o la misma circunstancia. O puede ser la misma, pero para mí no es difícil, para ti sí. O para ti sí y para mí no. Entonces son diferentes, no para todos aplica que lo vayamos a tomar igual, porque puede ser que yo no sé la solución, pero tú sí te sabes. Y sí has pasado por allí y ya sabes cómo solucionarlo. La crisis son experiencias que no prevenimos ni nos preparamos para enfrentar. Son circunstancias que nos toman desprevenidos y nos causan desosiego y preocupación. ¿Cuántas veces se nos ha tomado de sorpresa alguna circunstancia y no sabemos qué hacer? No sabemos cómo solucionarlo. Pero ¿qué hacemos? Vamos a alguien que sí, que alguien que nos pueda ayudar, lo exponemos y el Señor siempre nos va a dar salida. Siempre Él tiene una respuesta, tiene una solución para todas las cosas. En un ejemplo muy palpable, cuando vamos nosotros al médico y que el doctor te diga, mire, usted tiene este problema, pero si usted no cambia sus hábitos, si no dejas de fumar, si no dejas de beber, el hígado se te va a dar cirrosis, puede dar un efisema pulmonar, si no dejas de comer esos alimentos, se te va a subir más la presión, deja de consumir sal. Si no dejas de hacer todo eso en 3 meses, hasta ahí te doy de vida. Entonces, híjole, somos bien motivados en esos momentos a hacer un cambio. Bien motivados por medio del doctor con esas palabras tan concretas que tenemos que cambiar de actitud.
tengo que pensar que verdaderamente esa sí es una crisis, que si yo no hago algo, que si yo no doy ese paso para cambiar mis hábitos alimenticios, entonces me puede llevar a la muerte. Tal vez no puedas evitar todas las consecuencias que te ha traído el alcoholismo, lo que te provocó la diabetes, lo que te ha provocado la ceguera, lo que te está provocando el cigarrillo, pero sí podemos hacer ese cambio. Sí podemos corregir los errores. No pueden ser a su totalidad, agarrados de la mano de Dios, y que Él, porque Él nos sana, es nuestro Jehová Rafa, nuestro sanador. Pero si nosotros no empezamos a corregir esos errores, sí, graves consecuencias nos puede llegar a nuestras vidas. Cuando la crisis llega, uno no tiene el control. ¿Por qué? Porque te toma desprevenida, no te esperabas ese resultado de esos análisis, ese resultado de ese examen, ese resultado de ese trabajo que hiciste. Si no te lo esperabas, entonces podemos controlar algunos detalles del conflicto y lograr cierto grado de progreso. Después serás capaz de apreciar el valor de la crisis que te obligó a cambiar de actitud. Fíjate, si dice que tenemos que sacar de lo malo, saquemos lo bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué me llevó a esa crisis? ¿Qué fue lo que me provocó que yo hiciera este cambio para mi beneficio? Entonces, vamos a empezar a valorar todo, porque dice, todas las cosas suceden para bien. Entonces, ¿sabías que en medio de la tormenta logramos recuperar el equilibrio emocional? Si la recuperamos, o sea, si en medio de la tormenta logramos recuperar, no que estemos sin saber qué hacer, corremos para acá, vamos para allá, vamos para acá, volvemos a regresar, si no logramos recuperar ese equilibrio emocional de, a ver, ¿qué está pasando? Seremos capaces de vencer si lo recuperamos, pero si no, entonces ¿qué nos lleva al desastre? No tenemos ninguna visión, no tenemos ninguna dirección y como vamos como ovejas al matadero. Pero si lo logramos detener, estabilizar, entonces seremos capaces de vencer cualquier circunstancia que se nos presente. Algunos efectos de las crisis te los voy a mencionar por si tienes papel y lápiz para que los anotes. ¿Sabías que en medio de la tormenta es eso, verdad? Una crisis produce en nosotros algunas de las siguientes respuestas emocionales. Todo es una reacción espontánea, o a lo que reaccionamos y no sabemos qué hacer. ¿Qué te da en medio de una crisis? Temor, te traumas, te da depresión, desesperación, frustración, ansiedad, soledad, preocupación, desesperanza. ¿Qué estás pasando en este momento, mujer? ¿Qué crisis sientes tú que no te ha dejado? Y las crisis no te pueden durar nada más una semana, unas horas. Puedes vivir en una crisis toda tu vida y que ya pensamos que es parte de nosotros y que pues ya sin eso uno ya no vive, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué situación? ¿Qué circunstancia? ¿Qué crisis estás pasando en este momento? ¿En tu matrimonio? ¿Con tus hijos? ¿En tu trabajo? Cualquiera de estos estados de ánimo puede llegar a atormentar nuestra vida. Fíjate, puede llegarnos el sentimiento de abandono, puede llegarnos el sentimiento de pérdida, o podemos llegar a tener una pérdida, o ese sentimiento de que ya no queremos vivir. Esa va acompañada de todos esos que te comenté hace rato, esa desesperanza que para qué vivir si ya me dejó mi esposo, mis hijos andan mal, ya esto, ya pasó lo otro, ¿verdad? Entonces hay una urgencia de sobrevivir. Dentro de nosotros hay algo que se mueve, que dice, vive, levántate, resplandece, empieza a brillar, empieza a caminar, no te quedes ahí. Entonces, el hecho de sentirse atemorizado provoca a la gente al enfrentar una crisis.
responda con una acción refleja. De esta manera se establece un ciclo de consecuencias negativas. Cuando se te levanta una crisis, algo es inesperado, que tú piensas que que estás haciendo bien las cosas y que de repente se te presenta otra contraria a la que tú vas llevando y caminando. Entonces, se producen unas consecuencias tan negativas que puede llegar a un abuso físico, a un abuso psicológico, a un abuso verbal, que empieza en un matrimonio. Los golpes, empieza el esposo o la esposa a preferir, a decir palabras tan negativas de la persona, y que en uno en la mente, oye, pues si soy tu esposa o tu esposo, si somos uno solo, si me decías que me amaba, ¿por qué me dices tantas cosas feas? ¿Por qué? Porque la frustración se apodera de la persona. ¿Qué pasa cuando no podemos solucionar en ese momento las cosas? Empezamos a gritar. Por la misma frustración empezamos a gritar, empezamos a desesperarnos, a frustrarnos, y todo eso empieza a salir por medio de nuestra boca. Ahora, otro punto de consecuencias puede ser un delito. En la desesperación podemos hasta matar a alguien. Se produce una violencia familiar, es parte de los que le comentaba. O en su término, fíjate, ¿cuántos jóvenes llegan a la drogadicción? Por las crisis emocionales, que muchas veces lamentablemente uno como padre los orilla, y luego nosotros somos los que nos estamos lamentando y enojando y frustrando y todo eso porque ellos son así. No vimos que nosotros se originó desde el seno familiar y que por eso es el resultado de esos jóvenes, de esos hijos que no están, como les decía, el sentimiento de abandono. ¿Cuántos hijos no se sienten abandonados cuando la mami está en el celular? Ahí los tienen. Hay bebitos que con su bibi, ellos allí, y la mamá, es que yo estoy con ellos, sí, pues nomás de físico, porque tu mente está metido en el celular. Y ese es un abandono hacia los hijos. Este tipo de reacciones predisponen a las personas a enfrentarse a futuras crisis. Probablemente por experiencia ya sabes a qué me refiero. Cuando se te presenta algo, ¿qué viene? El miedo, viene la desesperación, la angustia, la ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue mi esposo, me dejó, tengo 3 hijos chiquitos, tengo que trabajar. Y tu mente empieza a trabajar tan duramente que muchos no aguantan esa presión. Muchos no saben qué hacer, y lo más fácil es que se van, dejan a sus hijos con la mamá, los abandonan o se tiran a las drogas y se pierden mentalmente. Se pierden. Y por eso es como el sentimiento de muerte. Entonces el espíritu de muerte se apodera no nomás de la mami, sino de los hijos, porque ¿cómo quedan ellos? ¿Cómo quedan? Ahora puedes decir, ¿y quién tiene la culpa? Te puedes hacer esa pregunta, ¿y quién tiene la culpa? Dice, la tendencia es echarle la culpa a los demás de lo que nos puede pasar. Yo antes era así, ¿eh? Cuando no tenía identidad ni destino, ni sabía que tenía un propósito, me decían, haz esto, yo lo hacía, si me salían mal, es que tú así me dijiste, no es mi culpa, es tuyo. Yo lo hice como tú me dijiste. Y es de verdad que sí es muy fácil echarle la culpa al esposo, a los hijos, a la mamá, a la suegra, a las cuñadas, a los que tengas a tu alrededor. Vieras que sí es cierto, es muy fácil, te lo digo por experiencia. Yo antes le echaba la culpa a todo el mundo, menos yo, porque yo era la pobrecita, porque yo había sufrido tanto que pues esa no era mi culpa, era de aquel, porque me dijo que lo hiciera de esa manera. Entonces, ciertamente es muy fácil echarle la culpa a los demás y no tomar las riendas de nuestra vida, de nuestras responsabilidades, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, para sacarlos adelante, para instruirlos en el buen camino, de que no pasen lo que nosotros pasamos, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, porque entonces los podemos llegar a perjudicar. Cuando la gente
que ostenta poder y autoridad se deja llevar por la avaricia. Uy, ese es otro punto tan terrible. Cuando las circunstancias en casa ves que necesitas, entonces ya pasas de una necesidad a una avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Podemos definir la avaricia como la administración de los recursos en beneficio propio sin tener en cuenta a los demás. Porque tienes una cosa, pues quiero más. Necesitas una cobija, no, yo quiero 10. Por tener, para decir yo tengo, mírenme. O sea, aguas con las apariencias. ¿Por qué? Engañan. Quienes se dejan llevar por la avaricia, no les importa quién resulte herido cuando ven la oportunidad de obtener más dinero y placeres. No les importa. Yo quiero eso, no importa que te tenga que pisar, no importa que tenga que mentir, que tú vayas a pagar mi responsabilidad, pero yo quiero obtener ese puesto, yo quiero obtener ese carro nuevo, yo quiero. La avaricia es compañera de la malicia, del engaño, del robo, de la envidia, de los malos pensamientos, de la lascivia, el adulterio, la calumnia y la difamación, la arrogancia, el homicidio y toda clase de necedades. ¿Te fijas todo lo que lleva una avaricia, todo lo que conlleva y todo lo que puede estar saliendo de nosotros porque realmente ahí está? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues guardar este corazón que Dios ha hecho de carne y que a través de nuestro caminar se ha hecho de piedra, pero Él dice y Él promete que Él puede volverlo a hacer de carne. Y pidámosles al Padre que cambie nuestro corazón, que cambie nuestro lamento en baile, en canto, en danza, para que podamos caminar, para que podamos avanzar en esta vida terrenal. Porque en el cielo nos esperan moradas, dice la palabra, que hay moradas en el cielo donde cada habitación hay una preparada para ti. No permitas que la incertidumbre económica te lleve a actuar de manera precipitada e insensata. Tú podrías decir, ay, es que la crisis económica se debe a la avaricia de los gobernantes, de los que están allá arriba, de los que ya tienen dinero y pueden mover. Pues sí, pero también Dios te dice, cuidado. Y cuidado, esto dice que esto nos puede ocurrir a nosotros también. No necesitas tener esa esfera de autoridad de un presidente, de un diputado, de un licenciado. Ahí en tu lugar de trabajo, ahí en tu hogar también puede producirse esto. Especialmente cuando no estamos conscientes que en nuestro corazón hay avaricia. Hay muchas veces que no sabemos, porque ni tampoco tenemos la definición de la avaricia. Si te fijas todo lo que conlleva, cuáles son sus compañeras de la avaricia. Pero Jesús venció al mundo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Dice que Él va delante de ti como poderoso gigante, abriendo sus caminos donde no los hay, donde para ti llegaste. Él abre la puerta, Él abre ese camino, Él da vida donde no la hay. Entonces Él desea ayudarnos a vencer todas las crisis que debamos de afrontar. Y las crisis se nos pueden presentar todos los días. No hay un día que no tengamos que nosotros dar paso de fe, confiados en Él. Si bueno, Señor, si yo no veo solución, pues si tu palabra dice que tú venciste al mundo, pues híjole, para mi mente es tan difícil, pero si tú lo dices, yo te voy a creer. Tenemos que ejercitar la fe. Tenemos que empezar a ejercitar ese músculo de fe de que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y que Él no es hombre para arrepentirse, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Puedes vencer toda crisis si tienes fe en el poder de Dios y vives de acuerdo con sus principios. Es lo que te comentaba. Si estás cimentado en el amor, en la fe, en su palabra, entonces tendremos nuestros oídos abiertos para escuchar su voz y avanzar y obedecer a lo que Él nos está diciendo.
Y te voy a dar un fundamento en primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es una palabra, es una promesa de que Él ya venció. Y sí, como te dije hace rato, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué crisis es más grande que Jesucristo? ¿Qué circunstancia, qué dolor, qué tristeza, qué frustración? ¿Qué es más grande que Él? ¿O qué estamos permitiendo que ese gigante se levante aún más grande? Ningún gigante, el más que te puedas imaginar, es más grande que Él. La fe implica creer en la oscuridad todo lo que Él nos habló en medio de la luz. Si tú te sientes que no tienes salida, busca de Jesús, háblale a Jesús. Y él te va a dar la claridad, en esas tinieblas, en esa oscuridad, Él te va a dar la luz, donde puedas avanzar, donde dices, por aquí es. No que estamos como en los laberintos, que vas aquí, chocas aquí, caminas para acá, y empieza la frustración, desesperación, angustia, miedo, terror, pavor, de que no tenemos salida a esa crisis, a esa circunstancia que se nos ha presentado. Jesús nos ha dicho que Él es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Yo creo que tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces, esa es una promesa, ese es un sello, ya está sellado con el Espíritu de Dios para poder avanzar, para poder derrotar esos gigantes que se te levantan. El Señor ha declarado que cuenta con la sabiduría y el poder necesario para hacer frente a cualquier accidente o suceso que surja de forma imprevista. Y lo que Él, como te comento, lo que Él promete lo cumple. Porque no se te ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Acuérdate que hace rato te comenté que si tú podías agarrar la situación, o sea, de enfrentarla, y puedes vencerla, pero si te dejas envolver por la angustia, el temor, la desesperación, la avaricia, todo eso que trae uno, pues no nos lleva a ninguna solución positiva. ¿Y qué puede pasar? Ese sentimiento de muerte ese espíritu de muerte se puede apoderar de nosotros, como a tantos que no ven salida a las circunstancias, que salieron embarazadas, que mejor es más fácil que los dejó la novia, muchachitos se han quitado la vida, hombres de negocios con dineros que las bolsas de valores caen y ellos también caen, porque su fe, su mirada están en esas circunstancias y se presentan esas crisis que no saben qué hacer, que su mundo es dinero, 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 y que tan miserables son que nada más dinero tienen y que cuando lo pierden ya no tienen valor alguno por ellos mismos. Recuerda, y te lo vuelvo a recalcar y atesóralo, el reino de Dios nunca, 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 nunca está en crisis. Hermosa mujer, te bendigo esta mañana. Espero que haya sido de edificación. Les agradezco su fidelidad para entrar a tomar esta información, estas conferencias, que compártelas porque habrá alguna de tus amigas que esté en una crisis y que vea que no hay solución, pero que recuérdale, Jesús ya venció el mundo, y si Jesús está contigo, tú también lo puedes vencer. Nos vemos la próxima emisión del próximo viernes con esta serie que voy a llevar a cabo de Myles Munroe, Triunfar en época de crisis. Van a ser varias series para que podamos avanzar. Hasta luego, muchas gracias por su presencia. Dios las bendiga y recuerda, mujer, sé sana en el nombre de Jesús.